Seguramente a lo largo de tu vida alguna vez sufriste dolor, salvo que tengas una condición llamada analgesia congénita o sus siglas SIP, en la cual tenés la terrible incapacidad de sentir dolor. Sí, y digo terrible porque aunque la mayoría de la gente piense que el dolor sea algo malo, el dolor es algo que nos defiende. Nosotros, por ejemplo, podemos estar tocando una hornalla caliente, hablando hacia otro lado, y si no tenemos la capacidad de sentir dolor, no quitar la mano antes de sufrir graves consecuencias y heridas. El dolor también, por otro lado, puede evitar que sigamos dañando una estructura que ya tenemos dañada. Por ejemplo, nosotros nos fracturamos un pie y el dolor evita que nosotros sigamos caminando sobre ese pie y ejerciendo aún todavía más daño. Entonces, hasta acá nos queda claro que el dolor es necesario y que es también un aliado. Pero el problema es que muchas veces puede haber dolor y puede no haber una lesión. Entonces, hago este video para que muchos puedan entender un poquito más de cómo funciona el dolor. Así que sí, hoy vamos a hablar en el canal de dolor. Lo primero que tenemos que hacer es obviamente definir qué es dolor. Y te voy a dar una de las últimas actualizaciones que tuvo esta definición. El dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable, asociada a una lesión tisular, potencial o real. La definición la da la International Association for the Study of Pain, o sea, la asociación internacional que se encarga del estudio del dolor. Y obviamente te leo la definición porque ni a palo que me la acordaba. Entonces, te voy a explicar paso a paso y para que entiendas un poquito más fácil cómo es que funciona el dolor. Bueno, primero tenemos que entender las partes que actúan en nuestro cuerpo para poder captar el dolor. Empezando por los receptores. Los receptores, por decirlo así muy simple para que cualquier persona lo pueda entender, son pequeñas estructuras encargadas de detectar estímulos. ¿Qué pasa? Cuando hay un cierto umbral, o sea, un cierto punto en el cual cualquier estímulo, calor, frío o algo que, por ejemplo, pueda ser punzante, una presión, cuando esto pasa a cierto umbral, ahí se dispara y estos receptores se encargan de enviar a través de una neurona información. Esta información llega a la médula. La médula es encargada de pensar muchas veces como si fuera una secretaria. Bueno, este mensaje es importante, lo tengo que mandar al jefe, que en este caso sería nuestro sistema nervioso. Bueno, en realidad en vez de sistema nervioso, acá quise decir cerebro, de la médula al cerebro. Bueno, en el caso de que piense que realmente haya que enviarlo, lo envía hacia arriba y este estímulo va a llegar al cerebro. Luego, una vez que está en el cerebro y llega a una zona llamada el tálamo, de ahí va a ir a una corteza llamada corteza somatosensorial, donde tenemos la sensibilidad, por así decirlo, de las partes de nuestro cuerpo. ¿Qué pasa? Una vez que entendimos que tenemos estas tres partes, receptores, médula y sistema nervioso, una vez que entendemos todo esto, tenemos que entender qué es lo que pasa muchas veces y por qué puede ser que a veces, aunque tengamos una lesión, puede ser que haya gente que no sienta dolor, o algunos que no tienen alguna lesión sientan dolor. Entonces, pongamos un ejemplo claro de algo que pueda pasar. Supongamos que nos fracturamos el dedo y estos receptores captan estímulos. Estos estímulos se envían hacia la médula. Cuando llega a la médula decide que esto es algo importante y lo envía al sistema nervioso. Llega al tálamo, llega a la corteza somatosensorial, sentimos dolor, perfecto. El dolor agudo, o por lo menos en un primer instante, es cuando más puede estar relacionado el dolor que estamos sintiendo, que es esa experiencia subjetiva que nosotros sentimos, cada uno lo siente de manera diferente, obviamente, ¿no? Con respecto al daño que nos generamos. Ahora, ¿qué pasa cuando muchas veces el dolor se hace crónico? O sea, perdura en el tiempo. Por ejemplo, pasan meses y el dedo nos sigue doliendo. Bueno, hay que pensar que en ese caso el dedo ya se reparó, el cuerpo ya sanó esa zona, pero entonces, ¿por qué es que se sigue disparando esta alarma del dolor? Bueno, esto puede pasar por un montón de cuestiones. Un montón de cuestiones que pueden sensibilizar a todo el sistema que se encarga de, obviamente, sentir el dolor y a nuestro sistema nervioso. Por ejemplo, nuestras creencias, dormir mal, tener inflamación crónica de bajo grado por una mala alimentación, no hacer ejercicio, no exponernos al movimiento,
tener altos grados de estrés. Bueno, todo esto puede afectar a nuestro sistema nervioso y hacer que este se vuelva más sensible. A esto le llamamos sensibilización. Esto, junto con otros factores, puede influir a que una persona, a pesar de que ya no esté dañado ese tejido, pueda aún seguir sintiendo dolor. Digámoslo así, el dolor es como un hábito. Si nosotros nos acostumbramos a sentir un dolor a lo largo del tiempo, es como que nos hacemos mejores para sentir dolor. Agarramos el hábito de sentir dolor y nuestro sistema, nuestro cuerpo se vuelve mejor para sentir dolor. Esto explica cómo en muchos estudios científicos se comprobó que hay personas, o cualquier estudio complementario que se haga, se puede ver daño en la estructura y no sentir dolor, y personas que tienen aparentemente, cuando hacemos estos estudios no tienen nada, sienten dolor. Entonces, que nosotros entendamos esto nos permite entender que el dolor muchas veces no está siendo por algo real. ¿Qué es lo que podemos hacer para trabajarlo? Bueno, lo que podemos hacer es poco a poco esa estructura, por ejemplo, que nos duele. Por ejemplo, si nosotros nos esguinzamos la muñeca, ese cierto movimiento con el cual nosotros nos esguinzamos puede ser que dispare dolor. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro dice, a ver, si yo así me lastimé, cuando lo vuelvo a hacer me lastimo. Esa es la relación que puede hacer tu cerebro. Entonces, ¿qué hay que hacer? Darle movimiento de a poco a esa estructura para que el umbral del movimiento y el umbral de esa sensibilidad que le quedó a la zona se vaya haciendo más alto y no se dispare esta señal de dolor por un simple movimiento. Y acostumbrar a hacer el hábito, el nuevo hábito, para que nuestro cuerpo se dé cuenta de alguna manera y nuestro sistema nervioso, nuestra médula y todas nuestras estructuras se den cuenta de que ya no hay daño y que ya no es necesario seguir disparando esta señal de dolor. Entonces, últimas aclaraciones. Es normal sentir dolor, todos en algún momento podemos sentir dolor en una estructura y no significa que esto sea algo malo, por eso hay que observar ese dolor, ver si perdura mucho en el tiempo, ver si se intensifica, porque muchas veces puede ser una falsa alarma. Y otras veces cuando tenemos un dolor crónico, lo que tenemos que hacer es entender que mejorar nuestros hábitos, nuestra alimentación, nuestro descanso, disminuir el estrés y exponernos de a poco a actividad física y a movimiento puede mejorar ese dolor. Así que si te gustó el video, compartilo con algún amigo o con alguna persona porque esta es información que le puede servir y puede ayudar a muchos. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.